Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al primer episodio de Café Sin Miedo, el podcast de la campaña Yo Sin Miedo. Este es un espacio para conversar sobre algunos temas de la comunidad trans en nuestro país. Mi nombre es Rodrigo Espejo. Y yo soy Yael Ventura. Queremos empezar saludando a las personas que nos acompañarán durante la grabación del episodio, cada una desde sus casas. A ver, chicos, saluden. Bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Hola, ¿cómo Buenas están, noches. chicos? Buenas noches. Hola. El día de hoy vamos a hacer algunas preguntas que de repente todos ustedes quisieron hacerle a alguna persona y por A o B no han tenido la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, ¿en qué momento te diste cuenta que te identificabas como persona trans? ¿Cómo fue tu primer acercamiento al tema? Y para contarnos un poco acerca de su experiencia, tenemos como invitados a dos personas que nos van a ayudar a aclarar nuestras dudas. Ellos son parte de la comunidad trans y estamos súper agradecidos que hayan aceptado nuestra invitación. Noa, Emilia, bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. En serio, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, cuéntenos un poco acerca de ustedes. Noa, por favor, empieza tú. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, yo me llamo Noah, tengo 26 años. Eh, Empecé mi transición hace 3 años aproximadamente. Y bueno, de hecho ha sido como que, pucha, como una montaña rusa porque han pasado diferentes cosas. Desde que empecé el tratamiento, lo dejé y de nuevo volví con el tratamiento. Entonces, bueno, es un poquito más o menos sobre mí eso. Emilia, ¿cómo estás? Estoy bien, sobria. Nada, hace muchos años, cuando tenía tal vez 7 u 8, es que me di cuenta por primera vez que pues, no era un chico. Desde ese momento en adelante ha sido, primero, meterme en un closet gigante. Y recién en los últimos 2, 3 años como que realmente enfrentarlo y decidir hacer algo al respecto. Y bueno, acá estoy ahora. Gracias. Bueno, no sé si para hacerla un poco no tan larga, empezamos con las preguntas. Tenemos un par de preguntas para hacerles. ¿En qué momento te diste cuenta que te identificabas como persona trans? Más que en qué momento, todo lo anterior, como todo el proceso de darte cuenta, de identificarte, etc. No sé si podrías empezar tú, Emilia. Sí, claro. Ante nada, salud a todos. Bueno, como persona trans en sí, yo creo que fue hace unos 4 años y medio, casi 5, que fue la primera vez que le conté a alguien que no estaba conforme con el género que se me asignó al nacer, que fue mi novia. Am, Teníamos poco tiempo de relación en ese momento, hasta ahora seguimos juntas, y yo le conté esto, pero no sabía exactamente en qué parte del espectro me situaba yo. Sabía 100% que no era un chico, pero no sabía hasta qué punto iba mi divergencia de ese binario masculino, ¿no? Entonces, a partir de ese momento en adelante ha sido como, primero abrir una puerta a explorarme, a explorarlo en relación y a explorarlo socialmente, creo. Y de a poquito se ha ido como abriendo más puertas en esta especie de mansión del género, ¿no? Entonces, este, o sea, primero era como saberlo, ¿no? Conversarlo, ponerlo un poco en palabras y luego ir dejando algunas cosas, ¿no? Que venían de cómo se me ha socializado, cómo me he socializado tal vez, cómo he vivido antes de eso, de construirme también muchísimo. Este, y ya, o sea, en algún momento yo creo que me identificaba como persona no binaria, pero un poco en secreto. Era como una verdad para mí, ¿no? Y ya más adelante,
después de un montón de debate interno y también con mi novia y después ya con una psicoterapeuta, decidí que sí, o sea, soy trans, soy una mujer trans, no soy persona no binaria, no estoy en una especie de género fluido ni genderqueer, sino que quiero como que dar el paso para hacia lo transfemenino, todo el otro lado del espectro, ¿no? Que igual trato de no ser conforme con un binarismo, pero sí creo que me sitúo para ese lado. Y desde ese entonces, que fue hace 3 años, em, como que ya me asumí como persona trans, mujer trans. Y eso es. Ujú. No, ¿tú qué tal? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, yo desde muy pequeño sabía que no estaba conforme con el cuerpo en el que había nacido, pero fue todo un proceso porque recién más o menos a los 17 años, lo primero que hice fue, bueno, ya estaba con una chica y hablé con mi mamá y bueno, le conté que estaba con una chica y que bueno, en ese momento era una mujer lesbiana. Entonces, bueno, conversé con ella, de hecho, mi familia no lo tomó muy bien que digamos, y luego pasaron los años y de hecho seguía yo, o sea, sintiéndome mal conmigo mismo y decía que o sea, definitivamente no pertenecía ahí. Entonces fui al psicólogo y fue con el tiempo que descubrí, más o menos aproximadamente hace 3 años, eh, cuando empecé a investigar un poco sobre las personas transgénero, supe que realmente era a donde pertenecía y que me iba a sentir mucho más cómodo y que realmente me identificaba de esa manera. Y desde ahí fue cuando empezó mi transición, hace 3 años, y bueno, ha pasado, como dije al comienzo, o sea, por un montón de cosas como una montaña rusa, sobre todo por el tema, bueno, de las hormonas y eso, y el costo, y eso que obviamente para acceder a eso tienes que tener un gasto fijo mensual, porque obviamente no te lo da el Estado. Entonces, bueno, ha sido un poco así más o menos. O sea, en ambos casos, los dos, su proceso de transición empezó no hace más de 6 años. Y antes Claro. de eso, ¿cuál fue su primer encuentro con su verdadera identidad, con quienes son ustedes realmente? Porque me imagino que como los dos han dicho o han mencionado, se dieron cuenta desde muy pequeños, pero ¿en qué momento? ¿Cuál fue su primer acercamiento al tema? Em, ya, ahí hay varias cosas que has mencionado que yo no comparto del todo. La primera es que hay como un esencialismo, ¿no? Que se piensa que, o sea, de muy chica o chico tú dijiste, ok, no, no, no soy esto, soy lo otro y tal, ¿no? Pero también es que la construcción del género, creo yo, a lo largo de la vida no es estable, no es un binario, nuevamente. Y es eso, o sea, yo podría mencionarte una serie de episodios, retazos de mi vida en las que diga, tiene sentido, esta persona no era un chico, ¿no? Como también podría darte otros número de retazos que podrían hacerte pensar lo mismo, pero hay que recordar siempre que estos episodios, estas actividades que tal vez se han podido codificar como de un chico, una chica o algo en el medio, qué sé yo, son solo eso, son categorías, etiquetas, construcciones y, y sí, o sea, por un lado, muy pequeña me di cuenta de que no encajaba un poco en esos dos paradigmas, no disfrutaba algunas cosas que no se consideraban de un género o del otro, o quería usar una ropa que no era considerada del género en que se me fue asignado al nacer. Entonces, este, no sé exactamente el momento exacto, o sea, no sé el momento preciso en el que eso sucedió, pero sí recuerdo que ni bien sucedió, lo decidí mantener oculto. Y eso sí te lo puedo como asegurar. O sea, sabía que era algo
que no era considerado normal, que iba a ser sancionado, y seguramente en algún momento lo fue y no me di cuenta, o tal vez tomé nota de ello y por eso seguí ocultándolo. Pero era tan pequeña que ahorita no recuerdo exactamente. Bueno, te voy a contar un poco acerca de mí. Yo no me considero, yo me considero de género fluido. Y a mí me ha pasado exactamente lo mismo que a ti. No sé en qué momento de mi vida podría definirlo como, acá pasó. Pero sí puedo decir que hay ciertas cosas, como tú dices, debido a la construcción social del género que existe, no encajan, que hasta el día de hoy tengo, como por ejemplo a veces utilizo un crop top que no es una prenda comúnmente masculina, o a veces me pinto las uñas, porque es mi manera de expresarlo. Y claro, una vez que tú lo reconoces, este instinto automático de protección de encerrarte y de no contarlo, porque lo que te van a decir es súper fuerte, que como tú dices, te hace encerrarte, te hace no contarlo. No, ¿tú tuviste alguna experiencia parecida o tú contigo es completamente diferente? En realidad, yo creo que coincido en lo mismo que dice Emilia. Es que no hay un momento exacto en el que tú digas, pucha, no sé, no sé, cuando tenía 3 años o cuando tenía 5 años, yo sabía porque, pucha, me vi, o sea, porque hay varias cosas de por medio. Entonces, es todo un proceso completamente. Por eso es que en mi caso fue salir, eh, entre comillas, como que, no sé, de ser una mujer lesbiana. Es más, antes de eso era como que ver un poco más, porque de hecho no me gustaban los chicos, pero era también el hecho de que hay una presión social, ¿me entiendes? Que te dicen qué es lo que tienes que hacer con respecto a tu género, ¿no? O sea, porque tú eres mujer, entonces lo que las mujeres hacen es esto, o sea, las mujeres les gustan los hombres, entonces, y si tú muestras algo diferente, así tú sepas que es lo mejor para ti o es lo que tú quieres, está mal, o sea, la sociedad te dice que está mal. Entonces, yo creo que ya me había cuestionado muchas cosas. De hecho, cuando estaba quizás en el colegio o en la secundaria, o no sé, el hecho de mi identidad, porque, bueno, yo me crié casi o sea, con mis primos, todos eran hombres, y de hecho yo me veía como uno más, o sea, realmente me sentía así. O sea, y me veía al lado de ellos, y de hecho decía, pucha, o sea, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser uno más. Y de hecho, obviamente, o sea, yo hacía las mismas cosas de ellos, o sea, todo, pero igual sentía como que dentro de mí que había un vacío, ¿entiendes? O sea, yo no me sentía bien, no me sentía completo, no me sentía tranquilo. O sea, yo creo que no existe en el tiempo, o sea, una fecha exacta, de hecho, pero es parte es todo un proceso. Algo que mencionaban sobre la ayuda profesional me pareció muy interesante porque creo que falta normalizar eso de buscar ayuda profesional, de ir a un psicólogo, de buscar ayuda, y me parece súper interesante. Y en realidad es bueno que la gente sepa también que no está mal, que no hay que tener vergüenza, que no hay que tener miedo de buscar ayuda profesional, porque en realidad muchas veces es lo que se necesita para poder resolver algunas dudas que a veces nosotros no podemos hacer solos, ¿no? Entonces, nada, creo que ese también es un tema bien importante en general para cualquier persona, no tener como ese miedo a pedirle ayuda a alguien, y sobre todo porque es una persona que al final, sea el tema que sea, siempre hay ese miedo del qué nos van a decir o cómo nos vamos a sentir con lo que nos digan o la sociedad y todos sus prejuicios. Entonces, nada, en verdad me parece muy interesante que lo mencionen porque sí, porque hay que normalizar también ese tema, ¿no? De la ayuda profesional. Ahora, sobre la ayuda profesional, hay algo que a mí me daba miedo al inicio, porque yo he visitado psicólogas y psicólogas, sí, siempre mujeres, antes, en quinto grado de primaria, en cuarto de media, en el colegio a veces, ¿no? Pero jamás me abría a ninguna de ellas, porque tenía miedo, era un colegio católico en primer lugar, y las otras, no sé, no me daban confianza. Y acá en Perú hay terapias de conversión o psicólogas y psicólogos que pueden tratar de negar tu identidad o buscar corregirla. Entonces,
eso puede paltear. Y nada, fácil, podemos recomendar psicólogas o psicólogos si nos escriben a Sí, nuestros eso instas. sería bueno, porque, claro, de hecho, bueno, falta bastante educación sobre el tema, falta bastante información. Yo siempre he sido de creer que, sobre todo, no es generalizando, pero las personas adultas tienen un poco más como ese chip que no se puede como manejar muy bien o que tienen como cosas muy marcadas porque así los educaron desde chicos. Entonces, sí, claro, yo también cuando iba a psicólogos, me pasó una vez que un psicólogo, yo me acuerdo que estaba súper triste porque había terminado con un enamorado y el psicólogo se quedaba dormido mientras le hablaba así. Hija, no lo puedo creer, ya no voy al psicólogo nunca más. Y nada, ese día salí del psicólogo y dije ya, no necesito un psicólogo, ya hasta me hablo a mí misma mejor porque se quedó dormido el propio señor al que le estoy pagando para escucharme. Pero sí, yo creo que también es cuestión de encontrar a alguien con el que te sientas confiado, confiada y nada, increíble que si alguna persona está interesada y quiere escribirles a pedirles algún buen psicólogo, qué chévere que se lo puedan dar. Yo he tenido muy malas experiencias con psicólogos y yo creo que al comienzo cuando pasó el tema de que hablé con mi mamá y le dije que obviamente me gustaban las mujeres, este, ella, al no estar de acuerdo, me llevó a todos los psicólogos que ella cree conveniente en ese momento. Entonces, he pasado desde psicólogos que me han dicho, mira, en la mañana eh, cásate con un hombre, ten tu vida normal, y en la noche haz lo que realmente te gusta, lo que realmente quieres, man, ¿ya? Y gente o psicólogos que han dicho, pucha, ¿sabes qué? Yo no te voy a atender, ¿no? O sea, la verdad, o sea, no sé, si quieres cuenta que has tenido una, no sé, atención conmigo y todo eso, pero la verdad es que no te voy a atender. Entonces, he pasado por toda esa clase de cosas y después de eso me volví un poco temeroso. Y eso que todavía en ese momento ni siquiera había empezado mi transición ni nada por el estilo. Entonces, y eso que me ha pasado a mí, me imagino que le habrá pasado a un montón de personas más que creen que se habla con una persona que, pucha, en tu momento más vulnerable, te van a escuchar, te van a entender y encuentran ese rechazo, ¿me entiendes? Entonces, ¿con qué confianza pueden volver? ¿Con qué confianza van a querer conversar con un profesional, entre comillas? ¿Ustedes creen que esta ayuda es, a ver, digamos así, clave para empezar el proceso de transición? ¿O esta ayuda, por ejemplo, a ustedes les llegó después? ¿O fue gracias a que asistieron a una terapia que les funcionó para ustedes, que empezaron a hacer su proceso de transición? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere? No se peleen por empezar. Ya no, a ver, empieza tú. Ya, mira, yo creo que eh, yo cuando, bueno, retomo lo del psicólogo, después lo que me había pasado con las personas que, bueno, que fui con los profesionales que encontré, este, fue después, yo ya había comenzado la transición, yo ya había, pucha, eh, hablado con diferentes personas, es más, me había comunicado con un par de colectivos para, para obviamente tener mucho más información. Eh, y después fue la ayuda psicológica, y que obviamente me ayudó completamente a ordenar. Yo creo que tenía mil cosas en la cabeza y no sabía darle un comienzo, ¿no? O sea, no sabía, o sea, simplemente no tenían orden las cosas que me pasaban en la cabeza y eso me generaba mucha ansiedad. Y también, obviamente, es un soporte porque, pucha, necesitas mucha fortaleza y necesitas mucha seguridad para afrontar el tema familiar, el tema laboral y fuera de eso también el tema social. O sea, entonces son miles de cosas que tienes en la cabeza y que de hecho a mí me ayudó mucho el psicólogo que encontré. Claro, o sea, igual lo social viene al final porque primero tu círculo interno es tu miedo más grande, ¿no? Porque supuestamente esa va a ser tu línea de apoyo también, es tu línea de apoyo, ha sido tu línea de apoyo toda tu vida.
Tú, Emilia, ¿cómo fue tu experiencia? Yo creo que si es que no encontraba una psicóloga adecuada, creo que me hubiera demorado mucho más en empezar y mucho, mucho más en salir del closet y todo eso. Porque estaba en un plan de evadir las cosas y no fue hasta que tuve una crisis bien fuerte que primero fui a una psiquiatra y tuve que estabilizarme y todo eso y luego ya empecé terapia psicológica. Y sí, esta crisis estaba relacionada en parte a que tenía un montón de disforia de género y tenía un montón de ansiedad y estaba súper deprimida y tal. Entonces, primero fue un proceso de salir un poco de eso y manejarlo y balancearme. Y luego, ya es que mi mente tenía suficiente orden como para dedicarme a transicionar. Además de que ya por fin había terminado la carrera, entonces ya también era un peso menos de encima, ¿no? Salir en el instituto, o sea, en el centro de estudios, eso debe ser bien, bien tedioso, creo. Entonces,